Ahora nos va a hablar Ángela Muñoz Fernández. Ángela es profesora titular de Historia Medieval en la Universidad de Castilla-La Mancha y ha formado parte de la Junta Directiva de la Asociación Española de Investigación en Historia de las Mujeres. Actualmente es la investigadora principal del proyecto Munarcas y coinvestigadora principal del proyecto Claustra I sobre el patrimonio material e inmaterial de los conventos en Toledo. Autora de numerosas publicaciones, sus libros principales y líneas principales de investigación e interés ponen en relación la religión, la política y las mujeres en las sociedades medievales y altomodernas, prestando particular atención a aspectos teóricos y metodológicos que se plantean en el ámbito de la historia e historiografía de las mujeres. Cabe destacar Madrid en la Edad Media, análisis de una comunidad urbana y su entorno rural en sus relaciones con el hecho religioso, beatas y santas neocastellanas, ambivalencias de la religión y políticas correctoras del poder, acciones e interacciones de mujeres en la vida religiosa en los siglos XV y XVI, u obras colectivas como Las mujeres en el cristianismo medieval, 1989, o Religiosidad femenina, expectativas y realidades en los siglos VIII al XVIII. Tienes la palabra, Ángela. Pues muchas gracias, Isabel, por esta presentación. Doy paso a mi propuesta, a lo que quiero aquí contar. Después de la intervención tan rotunda y brillante de Juan Ramón Romero, que salta a la vista, es un gran conocedor de Santo Domingo el Real de Madrid, una institución que reviste muchas particularidades excepcionales por los elementos que han visto y que podríamos ver. Bien, a la sombra de la corona. Yo tendría que terminar. A la sombra de la corona, agencias políticas, sociales y culturales de los monasterios femeninos en el espacio urbano de Madrid quiere centrarse en el paisaje que ofrecen las instituciones religiosas en el Madrid precapitalino. A continuación tendremos ocasión con Leticia Sánchez de entrar en ese otro ciclo que se hable con la presencia, si no real, sí facticia, de la corte en la Villa de Madrid ya en la segunda mitad del siglo XVI. Y mi propuesta, que tiene forzosamente que ser un paseo rápido por esta temática, nos remite a la Villa de Madrid y a ese Maguerit de fundación emiral que se torna Villa de Madrid con la conquista y que hace de nuestra villa una ciudad, una villa de rango medio de la Transierra, que incorpora el alfoz que había pertenecido al entorno jurisdiccional del Madrid musulmán y que poco a poco empieza a establecer sus señas de identidad en torno a una serie de instituciones. ¿Qué papel cumplen las instituciones monásticas en la configuración de los espacios urbanos? Es, por lo tanto, una pregunta pertinente que guía esta exposición, o uno de los ejes que tenemos que tener presente. ¿Qué presencia tienen las instituciones monásticas en ese entorno? ¿Y qué papel o qué protagonismo ofrecieron a las mujeres, tanto como fundadoras como integrantes de esas comunidades? Sin duda tenemos aquí que forzosamente intervenir o hablar de la figura de Constanza de Castilla, de la que ya nos ha hablado Juan Ramón Romero. ¿Y por qué las reinas? Madrid se convierte en un enclave estratégico de la Transierra, cruce de comunicaciones, que a medida que avanza el siglo XIV, el siglo XIII, el XIV y el XV, se convierte en un punto de parada en esa corte itinerante, en esos ejes de transhumancia, por decirlo así, de la corte, que harán que sea un lugar de paso frecuentado en esos itinerarios regios. Y en ese contexto nos estamos preguntando, es una de las líneas de investigación que estoy desarrollando y que por lo tanto me impulsa a contar qué estamos haciendo en el proyecto Munarcas, el papel que puedan tener las reinas como agentes que se establecen en esa ciudad y qué relaciones pueden tener en el desarrollo de esas instituciones monásticas. Bien, durante el tiempo que nos asiste aparecen 3 monasterios femeninos en la Villa de Madrid. Hay una fecha errónea, 1217, en realidad es 1220, cuando se establecen las monjas
dominicas en Santo Domingo el Real, y es importante tomar en cuenta que en ese ecosistema monástico, si podemos utilizar esa expresión, el monasterio de Santo Domingo el Real de Madrid como convento femenino, es interesante que el rango de la villa no tenía suficiente entidad o no se debió considerar así por parte de la orden como para dejar el depósito a una comunidad de frailes que tiene mucha más fuerza, sino que se convierte en monasterio femenino con un destacamento de frailes que permanece constantemente en la institución. De modo que Santo Domingo el Real va a ser, junto con su rival y competidor, como bien nos ha mencionado Juan Ramón Romero, durante casi 3 siglos el único monasterio femenino que está al lado, en el mismo espacio urbano que San Francisco, una institución muy potente y fuerte, de fuerte proyección pública, y ese San Martín que termina por convertirse en parroquia. Habría que esperar a la década de los años 60, 1460-1468, con la fundación de la Visitación, un convento de la Orden de Santa Clara que ya propugna los principios de la observancia. Y la observancia es un modelo de reforma que rompe con esa eclosión económica que pudieran tener las dominicas, limita esos patrimonios y sobre todo habla de un espíritu religioso que practica con rigor las observancias de la regla y la clausura. Fundado por Catalina Núñez, estaríamos aquí con un entorno de intervención institucional por parte de una mujer de las oligarquías locales, esposa del contador Alonso Álvarez de Toledo, que había sido contador de Juan II y cuyo padre, el linaje paterno, había trabajado activamente en el bando pro-isabelino durante la guerra civil que la enfrentó con su hermano Enrique IV. Los cronistas destacan intensamente el apoyo y la comunicación que mantiene Catalina Núñez con esa futura Isabel la Católica, empeñada en las observancias y en la reforma de las órdenes religiosas como una línea de transmisión, una cadena de transmisión que posibilitaría esa fundación. Y tendríamos que llegar a esos otros entornos de principios del siglo XVI que nos llevarían 1500, 1510, 12, cuando de pronto aparecen 2 nuevas instituciones de la mano de una de sus figuras de más lustre o de más trascendencia memorística, la doble fundación de Beatriz Galindo, de la Concepción Jerónima y la Concepción Francisca. A la altura de 1500-1510 seguía vigente el monasterio de Santo Domingo el Real, la Visitación, en Reja se habían fundado, los Zapata habían hecho otra fundación familiar y en Vallecas se encontraba otra de estas fundaciones de pequeña nobleza, pero ya seguíamos teniendo un convento de San Francisco potente, los Jerónimos instalados en la villa de la mano de Enrique IV. Santo Domingo el Real de Madrid es una institución relevante por los muchos motivos que ha explicado quien me ha precedido en la palabra, el anterior ponente, y desde el punto de vista de qué plataforma de acción ofrece a las mujeres merece la pena hacer un repaso. Hemos de entender que los monasterios son instituciones que se dilatan en el tiempo y que no tienen una foto fija, sino que son espacio de oportunidad bien para fundadores o fundadoras y espacio de oportunidad para individuos, mujeres en este caso, que alcanzan el priorazgo y que llegan a sus muros con posterioridad. Este Santo Domingo el Real es un centro, como han podido ver, de gran relevancia cívica, de grandes conexiones cívicas. El propio concejo auspicia, da al solar la presencia de los dominicos en ese primer momento. Es el segundo monasterio, nos han dicho, de la orden dominica que se funda en nuestro país, un capital, un activo, un capital simbólico que van a poner en juego las propias religiosas y es por lo tanto un escenario, esa pobre villa donde ya se están presentando novedades, vanguardias, digamos, religiosas del momento.
No insistiré más en ese uso, en esa rentabilización de ese prestigio de los orígenes, el pozo de Santo Domingo, esa pila bautismal del santo, esa carta del fundador a las monjas, a las religiosas, que sin duda alguna estaban acrecentando ese prestigio, esa fuerza en una entidad conventual femenina con presencia de frailes que actuaría durante algún tiempo como sede de las reuniones del concejo o como custodia del arca de los documentos del propio concejo. Y esa vinculación internacional con las corrientes de su tiempo, aquí vuelvo a representar esos planos que ya nos ha presentado Juan Ramón Romero y que él ha sabido analizar con detalle en sus estudios y que nos están dando cuenta pues, de la dimensión, del empaque material que tiene la institución. Pero hablaba de ese códice que también nos ha presentado y nos ha glosado Juan Ramón y que yo quiero señalar aquí como ejemplo de esa participación de nuestro cenobio en las corrientes culturales internacionales de su tiempo. Es un códice de datación difícil, como bien ha dicho él, posiblemente sea de principios del XV, ya tiempos en los que está aquí como reina Catalina de Lancaster y quizás los primeros años del priorazgo de Constanza, un volumen misceláneo en el que se incluyen textos litúrgicos, la vida de Santo Tomás, tradiciones fundacionales que dan protagonismo a las compañeras, las primeras monjas compañeras del fundador Santo Domingo de Guzmán, del fundador de la orden. ¿Por qué lo destacamos? Porque en la tradición de nuestros monasterios no hay un patrimonio librario sólido, fuerte, como lo puede haber en otras tradiciones como la italiana, es decir, la circulación del escrito es mucho más escasa, de ahí que tenga interés. Y presentamos y recorremos básicamente los planteamientos que nos llevan a hablar de Constanza como una figura excepcional en el contexto religioso, político y cultural de su tiempo. No sabemos exactamente su fecha de nacimiento, pero no puede ser anterior a 1405, cuando aparece ya en la documentación. Disfrutó de una longeva vida, fallece hacia 1478, y es un ejemplo modélico de cómo hablaba Juan Ramón Romero de la aristocratización del monasterio, cómo el monasterio puede llegar a ser en estos momentos históricos una plataforma de acción y de proyección para una mujer. Pertenece a una línea bastarda de Pedro I, como saben, el rey asesinado en Montiel a manos de su hermano, ese fratricidio que da como lugar la instauración de la dinastía Trastámara. Era hijo. Constanza es hija del infante don Juan, que es hijo a su vez de don Pedro, y una de las esposas que tomó Juana de Castro. Y hacia 1405 sabemos que está ya en el monasterio y seguramente de la mano de su prima, la reina Catalina de Lancaster. Aunque hubo algunos interludios en los que dejó el cargo, se sabe que ejecutó el cargo, el puesto de priora entre 1416, que debía ser una niña de corta edad, una joven, y 1465. ¿Qué importa para ver cómo se tejen esas redes de protagonismo, esas opciones de oportunidad de proyección? Pues podríamos hablar de las redes petristas, del papel que tienen las mujeres en esas redes, sobre todo Catalina de Lancaster, y el papel importantísimo que van a tener los monasterios, pero específicamente los monasterios dominicos. Desde el momento en el que llega al trono por matrimonio con Enrique III, Catalina de Lancaster, se busca la ayuda, el auxilio de sus parientas instaladas en este otro Santo Domingo el Real pone ahí de Madrid, es de Toledo, un centro poderoso de monjas dominicas en el que se han ido resguardando también mujeres que de una u otra forma han tenido relación con Pedro I. Esas redes petristas se canalizan y tienen un punto, es importante destacar que tienen un punto de proyección fundamental a través de la orden dominica, orden con la que se va a aliar de alguna forma Catalina de Lancaster en esa fundación de Santa María de Nieva, donde va a fundar no solamente un convento de monjes, frailes dominicos, sino va a hacer un palacio anexo
generando un espacio cortesano que va a tener proyección en su vida y en la vida de sus sucesoras, las reinas castellanas. ¿Y qué hace en esas redes petristas, en esa aristocratización como estrategia de vida, Constanza de Castilla, desde la posición de privilegio que le da su pertenencia a esa familia cuyo prestigio se trata de rehabilitar a través también de Catalina de Lancaster? Participa en los mecanismos del privilegio y de la merced, un elemento que en términos económicos también ha mencionado Juan Ramón Romero. ¿Y qué consigue a través del Papa? A través de la reina y su mediación, a través de sus relaciones, los generales de la orden, los provinciales, le van concediendo una serie de exenciones que tienen que ver con la indumentaria. Le molestaba el paño rudo del hábito dominico y pide vestir lino. También pide exenciones importantes en el austero régimen de alimentación con el que se siguen las pautas alimentarias de las monjas dominicas, siguiendo su regla. Y lo hemos visto perfectamente en los detalles de los planos que nos ha mostrado Juan Ramón Romero. Genera un espacio de habitación propio, dependencias propias, su propio claustro, su propia cámara, donde había lugar también para sus criadas, donde podía recibir visitas y donde podía aislarse de esos espacios obligados por la regla, como eran el coro, el dormitorio común y otros lugares. Y sobre todo, el principio, las monjas dominicas deberían practicar el modelo claustral basado en la clausura y obtiene privilegios para moverse fuera de los muros de convento, para ir a la corte, decía ella tantas veces como le fuera necesario, a negociar los asuntos que fueran de su interés. Eso mismo hacían sus parientas, las monjas de Santo Domingo el Real de Toledo, en cuya foto de portada hemos visto con anterioridad, que se desplazaban, por ejemplo, para asistir a la reina Catalina de Lancaster en sus sucesivos partos, y en concreto en el parto en el que dio a luz a Juan II. Como podemos ver, es un régimen de exención. ¿Qué tiene que ver la figura de las reinas? Hablábamos de Madrid inserto en esos circuitos de movilidad de la corte, hablamos de esa realidad del patronazgo real que Juan Ramón Romero ha documentado que en realidad se sustenta a mediados del siglo XV, no es anterior, aunque sea un timbre de gloria. Pero la corona es sin duda una fuente de privilegio y una fuente de recursos económicos, de donaciones. La corona a lo largo, como estrategia de ocupación y de acceso al territorio, una de sus estrategias será beneficiar a las principales instituciones monásticas de aquellos lugares por los que pide acogida, pide hospedaje en sus desplazamientos. En ocasiones serán fundaciones propias y en otras se vincularán mediante donaciones. Hay un vínculo entre esa figura más evanescente de las reinas, que también participa de esa itinerancia de la corte, con todo el sistema de representación propio de la monarquía, y sabemos que Santo Domingo ya recibe donaciones de las rentas de María de Portugal, la esposa de Alfonso XI. Pero las reinas, de una forma sutil, mantienen una forma de vínculo con esas instituciones que ya hemos visto que tienen en el rezo su principal misión. Y encontramos que en ese oracional que la reina ha desarrollado, que Constanza ha escrito, aparecen menciones a las oraciones por María de Aragón, Juana de Portugal y posteriormente por Isabel la Católica. El escenario monástico fue una plataforma de proyección de operaciones políticas de gran calado, no vamos a reincidir en ellas, y es la rehabilitación de la memoria funeraria y de la memoria dinástica a través de la creación de esa capilla y capellanía del rey don Pedro, un proyecto que ya hace cuando Catalina de Lancaster ha fallecido, pero que está negociando con Juan II, tiene conciencia de ese linaje materno y que está haciendo en interacción estrecha con la corte. Y
el monasterio, a través de los rezos, a través del lenguaje religioso, se convierte en un espacio de escritura. Constanza de Castilla es una de las primeras, junto con Teresa de Cartagena, escritoras españolas. Escribirá este libro de oraciones compuestas y ordenadas por una monja dominica, donde hace una radical apuesta de afirmación de su autoría en contextos en los que la escritura femenina es una constante y una plena anomalía. El oficio del rezo, dotado de prestigio, se transmuta aquí en un texto singular donde explora formas autogestionadas de perdón, dejando al margen la mediación clerical en un tiempo en el que el tema de la confesión está siendo objeto de polémica. Más allá del oficio del rezo, concluyo, a la vanguardia, este texto de autoría de Constanza se sitúa a la vanguardia de la exploración y de la afirmación del yo femenino. Nos llevaría tiempo explicar esas realidades. Construir para dejar memoria en las edificaciones que emprendió, como pueden ver aquí, dejó inscripciones donde dejaba su nombre, su identidad, su genealogía, su cargo, su conciencia. Y, por supuesto, sepultura, cultura material, memoria y posteridad como elementos fundamentales. Desaparecido el convento, demolido, como ya sabemos, el convento de Santo Domingo, trasladado a otros escenarios. Los museos se convierten ahora en los testigos mudos, en depositarios de esos fragmentos de historia que ya reconstruimos y que quedan como testigos esos elementos. Como hemos visto, en el contexto isabelino y siempre en relación con esa línea de apoyo político a la causa de la reina, obedece este otro convento de la Visitación de Madrid, que tiene un perfil más bajo, y tendríamos, para terminar, la figura de Beatriz Galindo, a la que repasaremos en apenas un minuto, porque es mucho más conocida y a ella ya me he referido, quizás ustedes no asistieron en algún otro foro de la Comunidad de Madrid. Constanza, perdón, un momentito que se me ha pasado. La latina, la criada de la reina, es decir, criada en la corte, que pasa a la historia por su conocimiento del latín, es muy improbable que fuera maestra del latín de la reina, pero sí el emblema de ese afán por la cultura y por la promoción de la cultura en la corte isabelina. Entra en contacto con la reina hacia el año 1487, ya está en sus nóminas. Allí, en la corte, casa provechosamente con Francisco Ramírez de Madrid, el artillero que tiene aquí su principal núcleo económico, y a partir del momento de 1501 en el que se hace viuda, toma las riendas del patrimonio y va a desarrollar un proyecto político de gran dimensión. Un proyecto político legitimado en los momentos de tensión y de dificultad. Ella, en su testamento, lo vinculará a la protección y al apoyo que le ha dado la reina Isabel. Ya encomiada por autores como Lucio Marineo Sículo, por posteriormente otros autores que la exaltaban como una de las musas, como una de esas puelas doctae. En su propio testamento ya menciona cómo ese dinero que había invertido en ese programa tan ambicioso de fundaciones lo había obtenido de la reina, y cómo vinculaba algunos de los regalos de la reina en obras de arte al mayorazgo de sus hijos, sensibilizándose a través de estos elementos de cultura material y patrimonial a ese vínculo. Funda, como sabemos, dos conventos, la Concepción Jerónima, que es este que tenemos aquí, y la Concepción Francisca. El hecho de fundar dos monasterios nos remite a un conflicto, y solamente un breve apunte, si me permites, Isabel, para explicar que el conflicto nos está dando la pauta, el tono, la medida de en qué medida era relevante la instalación de un convento en el área de un convento femenino, en el área de influencia de otro convento. Entendían los monjes franciscanos que la presencia de un convento dedicado a la orden de monjas dedicado a la orden jerónima iba a ser una dura competencia para ellos, porque incurría en el área de influencia de los
monjes jerónimos, tiró a lo grande y no solamente fundó la Concepción Jerónima, sino que hacia 1512 ya tenía fundada otro monasterio dedicado también a la Inmaculada Concepción en el Arrabal de Madrid, llevando a cabo una auténtica reordenación urbanística que le llevó a negociar con el concejo desterrar una serie de carnicerías, tenerías e industrias malolientes. Aquí tenemos la Concepción francisca vinculada a ese hospital de la Concepción, también que fundó transformando los planes de su esposo. Los usos tienen un uso aristocrático de reserva de lugares de enterramiento, de reserva para que entren monjas de su familia. Estamos ya en un tipo de monacato relacionado con la clausura, con las reformas y que tiene en el ideal de la Inmaculada Concepción uno de los vectores fundamentales de la ideología religiosa emergente en estos tiempos ya isabelinos y post-isabelinos. Desarrolló un sutil y bien articulado sistema de garantías de las obras pías vinculadas a su hospital y podemos decir que desarrolló un complejo proyecto de matronazgo cívico que tuvo consigo la creación de espacios femeninos, la creación de estructuras asistenciales con un sistema de garantías que tenía un patronazgo múltiple que las aseguraban. Creó y dotó espacios de culto para la villa y postuló una creencia en el inmaculismo que otras mujeres de su tiempo, como Juana de la Cruz, decían, de la que Dios tomó carne, Dios puede ser llamado. Es decir, se interpretó como un lugar de significado y de potencia femenina. Beatriz Galindo, y ya es verdad que termino, Isabel, ha trascendido, gracias a sus obras, a su ambicioso proyecto urbanístico desplegado en el espacio urbano, ha trascendido a la memoria urbana y la tenemos representada, como bien sabemos, en nuestra ciudad, con un barrio, con sus esculturas, en un teatro, es rememorada en sellos de correos. Y sin duda alguna ha sido, más allá de su vínculo a la corte y de su hipotética dedicación a la escritura, ha sido su proyección fundacional en un escenario urbano la vía más clara de memoria. Ya para concluir, me refiero a aquello con lo que hablaba en la introducción. Las mujeres están y muchas han trascendido esa memoria y la vía principal ha sido esa proyección a través de instituciones piadosas, monasterios, y su huella ha permanecido gracias a la rotundidad, a la fuerza de evidencia de esa cultura material, de esos patrimonios. Una prueba irrevocable del protagonismo de las mujeres en el tiempo. Muchas gracias.